El médico que te da la cara a ti, el médico que a ti te informa, ha recibido apenas 2, 3 líneas sobre el estado de salud de tu familiar. Y entonces, cuando tú quieres detalles de cómo es el tratamiento, de en qué situación específicamente se encuentra, no te lo dan. No te lo dan porque tampoco lo tienen ellos. Y cuando les pides, por favor, que te pongan en contacto con el médico directo, con el médico tratante, con el internista que está viendo a tu familiar, no te dan su nombre, no te permiten tener comunicación con él, ni siquiera telefónica. Entiendo que debe haber protocolos médicos que justifican ese accionar, pero pongámonos también desde el punto de vista del familiar. El familiar que pierde contacto con su ser querido, que no sabe nada de él o apenas retazos de su estado de salud durante 3, 4 semanas, que luego le avisan que ha fallecido y que ni siquiera te dejan ver el cuerpo. Eso es lo que está pasando. Vamos a hablar ahora de eso a detalle y quiero... María, hola. Quiero escuchar también si tienen alguna duda sobre este tema. Yo no tengo todas las respuestas al mismo. He estado recién informándome al respecto. Hay todavía algunos vacíos legales, incluso, por ejemplo, para aquellos que te impiden ver el cuerpo de tu familiar fallecido, a pesar de que la ley te faculta a solicitar ello, no hay sanción. Entonces, todavía hay situaciones legales que están corrigiéndose. Bueno, antes de hablar sobre el tema, necesitamos conocer un poco el contexto, ¿ya? Milagros Salazar es una periodista que yo admiro, que dirige Convoca, que además es un medio digital que yo recomiendo muchísimo, y ella perdió a su padre por coronavirus. Milagros tuvo la valentía y la entereza de escribir sobre este vía crucis que ella también atravesaba, para que todos nosotros conozcamos la situación real de qué va a pasar si es que alguno de nuestros familiares se enferma por coronavirus, su situación se agrava y este es internado en un centro de salud, a un área a la que nosotros no podamos tener acceso. Pero antes de hablar de esto, nosotros tenemos que entender que todos nosotros estamos bastante más expuestos de lo que creemos, porque cada vez hay más indicios, y estos son más sólidos, de que la información que nos está dando el gobierno está muy lejos de la realidad. Es información que todavía no se acerca al estado real de las cosas en nuestro país. Muchos más padecen COVID-19 de lo que nosotros creemos, y muchos más fallecen por toda la información que ahora se está descubriendo de lo que nosotros habíamos imaginado. Por ejemplo, y aquí me voy a yo respaldar en un reportaje de IDL Reporteros a propósito de la situación real del número de casos de coronavirus que puede haber en nuestro país en función al número de muertos, que aparentemente, y los indicios lo señalan así, tenemos mucho más muertos por coronavirus de los que pensábamos. Hace algunos días, el 24 de abril, la cifra de muertos oficiales, y esta es información pública, por coronavirus era de 634 a nivel nacional. El 24 de abril en Perú habían fallecido 634 personas por coronavirus. De esa cifra, entre Lima y Callao nada más, había muerto casi la mitad, 330 personas. Según una investigación de IDL Reporteros, entre el 20 de marzo, es decir, desde un día después que se hizo pública la primera muerte de coronavirus en nuestro país, al 20 de abril, o sea, en un mes, según el crematorio Piedra Ángel, que es el crematorio que está atendiendo en este momento más casos de fallecidos por coronavirus en nuestro país, habían muerto 1.005 personas, o ellos habían cremado a 1.005 personas en esta empresa fúnebre Piedra Ángel desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando solamente de cremados y solamente en un crematorio. 1.005 personas que estaban diagnosticados por coronavirus o sospechosos de haber fallecido por coronavirus. 1.005 personas al 20 de abril, cuando al 24 de abril la cifra oficial a nivel nacional era que habían muerto 634 personas y en Lima y Callao solo 330. Según este crematorio, 1.005 personas fueron cremadas, sospechosas o efectivamente diagnosticadas por coronavirus y fallecieron por esta enfermedad. 1.005, el triple de lo que se esperaba en aquel momento en Lima y Callao, según la cifra oficial. Y este no es el único crematorio. Yo hasta ahora he repetido que hablamos solamente del crematorio Piedra Ángel, pero en realidad no es el único. Hay otro
que se llama Funerario Campofé, que cremó a 68 fallecidos sospechosos por coronavirus en Lima y Callao desde la última semana de marzo al 23 de abril. Miren el desfase que hay entre la información oficial y la información que ya vienen manejando, en este caso, las empresas que se dedican a servicios fúnebres. Así que tomemos en cuenta en este momento, por la información cada vez más sólida que estamos recibiendo, que el número de fallecidos en Lima y Callao real puede ser el triple al que pensábamos. Y el número de fallecidos a nivel nacional en esa misma proporción debe estarse manteniendo también. Y hablamos solo de casos cremados. Ahora ya se puede incluso inhumar algunos cuerpos porque el Ministerio de Salud ha dado esa disposición. Y todavía no tenemos la data. No tenemos todavía la data real de esto. Porque hay que agregarle a esta situación que los centros de salud tampoco están dándole la cifra oficial de muertos al gobierno, o al menos esta no concuerda. Porque, por ejemplo, al 24 de abril habían muerto 70 pacientes, y yo sigo citando la investigación de IDL Reporteros, en el Hospital Hipólito Unanue, en las zonas reservadas para aquellos que padecen coronavirus. Pero el registro oficial del MINSA señala que solo habían fallecido 12 en ese hospital. Aquí hablamos de un desfase de casi 60 fallecidos por coronavirus, según el hospital, que no entraron en la contabilidad oficial del gobierno, aquella que Martín Vizcarra casi cada día nos comunica y que podemos ver todos en la página web del Ministerio de Salud. E igual en el Hospital Loaiza, se consignaron 21 muertos por coronavirus y el registro oficial del MINSA solo refleja a 10. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez es más evidente que lo que se informa de manera oficial es una fracción de los muertos reales que nosotros podemos tener. Y estos muertos reales reflejan un número de infectados, un número de contagiados, también bastante mayor al que nosotros pensábamos. Haciendo un cálculo muy rápido, y este es un cálculo grueso, evidentemente alguien con mayor data y bastante mejor en números que yo podría acercarse mucho más a la cifra real. Pero en este momento tenemos 31.000 contagiados por coronavirus, cifra oficial, y fallecidos tenemos algo más de 800. Pero siguiendo esta información, podemos tener tranquilamente a la fecha 2.500 fallecidos, porque se calcula que solo un tercio de ellos, según esta investigación periodística, están siendo contabilizados. Y siguiendo esa proporción, podemos tener en el país ya más de 100.000 contagiados por coronavirus. 100.000 contagiados. ¿Por qué es que hice toda esta introducción? Un poco larga, pero con información que quiero que ustedes manejen. Porque me gustaría que entiendan que la enfermedad está bastante más presente en nuestro país de lo que nosotros pensábamos. Porque quizás no te ha tocado la puerta todavía, pero ya le pudo haber tocado la puerta a un vecino. Le pudo haber tocado la puerta a alguien de tu cuadra. Le pudo haber tocado la puerta a algún familiar tuyo. Y quizás no éramos conscientes de ello, porque pensábamos pues que bueno, 30.000 contagiados, que ya es un número importante, pero 100.000 suena bastante más, ¿no? Y este es un cálculo conservador. 800 muertos, por supuesto que se lamentan, son muchísimos, pero 2.500 muertos, que puede ser la cifra real, según la información periodística contrastada con las empresas de servicios fúnebres, es bastante más impactante. Y debe nosotros motivarnos a entender de una vez por todas que la enfermedad está más cerca de lo que pensamos. Tenemos la posibilidad de prevenirla, siguiendo todas las recomendaciones que hasta este momento se han dado, por supuesto. Pero sepamos que la tenemos cerca. Y en ese sentido, yo quiero ahora hablarles de nuestros derechos, por si tenemos... Cristian, bienvenido, Nora. Quiero hablarles ahora de nuestros derechos, por si tenemos la enorme dificultad, infortunio de tener a un familiar en situación grave, padeciendo esta enfermedad, y peor aún si es que él fallece. Milagros Salazar perdió a su padre por coronavirus.
Él falleció el 18 de abril y estuvo 2 semanas internado en el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte, este famoso hospital en donde se supone están siendo derivados los casos más graves. Pero lo que sucedió con Milagros es algo que quiero que ustedes sepan también, porque les puede ayudar a defenderse con la ley en la mano, en caso no les permitan ver a un familiar que lamentablemente fallezca por coronavirus. El gran problema es que cuando uno de tus familiares es internado a un centro especializado en coronavirus, el contacto con él se pierde. Y el contacto que tú tienes con los doctores también es muy limitado. Tú no puedes hablar directamente, al menos no en la experiencia de Milagros, en el Hospital de Emergencias de Vitarte, con los doctores que están atendiendo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano que padece coronavirus. Exactamente, André, el tema es el riesgo de contagio. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el tema es el riesgo de contagio. Y por ello hay protocolos. Yo no los voy a saltar. Yo entiendo los protocolos del Ministerio de Salud. Pero estos protocolos se están adecuando. Y en algunos casos estos protocolos permiten que el familiar vea a su ser querido y aún así los hospitales no lo permiten. Y luego las empresas de servicios fúnebres, el crematorio, tampoco te deja y tú tienes derecho. El problema es que cuando tú tienes un familiar internado en una sala de cuidados intensivos, no puedes verlo, evidentemente. El contacto telefónico también puede ser muy limitado si es que lo hay en absoluto. Y además tú no puedes hablar con los doctores que lo están tratando directamente. El doctor que a ti te da la cara no es el internista que está con tu papá, tu mamá, con tu abuelo, con tu hermano. No es él. El que está con tu familiar hace un reporte y se lo pasa al médico que te da la cara. Entonces tú no tienes más datos. Si tú le haces 2 o 3 preguntas puntuales, el médico que te atiende no sabe, no tiene idea. La información que tú tienes es fragmentada. Un día te pueden decir que él está bien de salud. Te pueden decir que él está estable. Al día siguiente te pueden decir que su situación se ha complicado, por ejemplo. Y unos días después te dicen que ha fallecido. Así es, ¿ah? Te lo dicen y cuando tú preguntas, no hay mucha más información. Hagamos también este ejercicio de empatía con los profesionales de la salud. Si tú tienes hospitales colapsados, llegan pacientes, y apenas tienes personal, porque así como faltan equipos, falta personal, pedirle un informe detallado sobre cada uno de los pacientes que están ellos atendiendo es complicado. Es difícil. Esta es una situación muy tirante para los familiares, como lo es también para los doctores. Pero lo que pasa en este momento es que si tú tienes un familiar que fallece, no te dejan ver el cuerpo a pesar de que la ley te faculta a ti a solicitarlo, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que dice la ley? Y Milagros Salazar, la periodista de Convoca, directora de Convoca, que lamentablemente perdió a su padre, detalló todo el drama que ella vivió durante estos días y al mismo tiempo buscó en la ley aquella que la amparaba, así como ampara a cualquiera que tiene un familiar cuyo estado se torna grave y luego fallece por coronavirus en un centro de salud del país. La Directiva Sanitaria 087-2020 del DIGESA-MINSA, DIGESA, la Dirección General de Salud, fue aprobada el 22 de marzo por la Resolución Ministerial número 100-2020, ¿ya? Esta directiva permite que hasta 2 familiares directos, y lo estoy leyendo, 2 familiares directos del paciente que muere por COVID-19 en un establecimiento de salud puedan ver el cuerpo como apoyo al duelo. Pero eso sí, a 2 metros de distancia del fallecido y con la protección necesaria para evitar el contagio. No puedes abrazar el cuerpo de un familiar fallecido por coronavirus. No puedes. No te puedes acercar a menos de 2 metros de distancia. No puedes. No puedes tocar tampoco nada que haya estado en contacto inmediato con el cuerpo. Pero puedes verlo. Hasta 2 familiares pueden ver el cuerpo. Y hay centros de salud que en este momento no están dejando ver los cuerpos. Además,
Hay otra resolución, la 171-2020 del MINSA, del 4 de abril, que modifica la directiva anterior, permite también que dos familiares puedan ser testigos de la cremación de un fallecido. En el caso de Milagros Salazar, a ella no le permitieron ser testigo de cómo cremaban el cuerpo de su padre. El último lunes 20 de abril hubo una nueva modificación a las normas que antes estaba siguiendo el Ministerio de Salud para el tratamiento de los cuerpos. Al inicio se pensaba que el cuerpo podía ser muy contagioso durante un largo periodo de tiempo. Luego, investigaciones recientes, porque recuerden que todo se está investigando todavía, hay mucho que no se sabe del virus, han confirmado que luego de 3 horas el cuerpo pierde su capacidad de contagio. El virus desaparece del cuerpo del fallecido luego de 3 horas de haberse declarado la muerte. Entonces, desde ese momento, la nueva resolución del Ministerio de Salud permite que los cuerpos, los cadáveres sean inhumados, es decir, que sean enterrados también. Al inicio solo se permitiera cremación. Y en casos muy puntuales, cuando no había crematorios alrededor o en la ciudad, como en varias ciudades de nuestro país que no hay crematorios. Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida. Solo en casos muy puntuales se permitía la inhumación, el entierro, con ciertos protocolos. Ahora ya no. Ahora se puede permitir, o es discrecionalidad del familiar, el poder decidir si quiere cremar a su ser querido o si quiere enterrarlo. Y hasta 5 personas pueden asistir a ese entierro. 5 personas. Es todo lo que permite el Ministerio de Salud. Y en el caso de que éste sea cremado, hasta 2 personas pueden asistir a este procedimiento, ser testigos del mismo. Ya no puede suceder más que si pierdes a un familiar por coronavirus, el centro de salud no te permita ver el cuerpo. O que la empresa de servicios fúnebres no te permita ser testigo del momento en el que es cremado tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermano. Pueden hasta 2 testigos estar presentes en el crematorio o hasta 5 en un entierro. Está en la ley. Está en la ley. Lamentablemente, incluso estando en la ley, hay centros de salud que actúan de manera ilegal. Pero tú tienes la ley que te escuda. El único problema quizás, aunque grave, con esta ley, es que no tiene sanciones. Todavía las sanciones no están especificadas. Entonces, los familiares que sientan que han sufrido de un trato abusivo o ilegal por parte del centro de salud o por parte de la empresa de servicios fúnebres, pueden reportar esta situación al Ministerio de Salud, a la Dirección General de Salud, que es el DIGESA, para que lo investigue. Pero así se determina en la investigación que efectivamente actuaron de manera ilegal, no hay ninguna sanción, porque la sanción no está estipulada todavía. Entonces hay un vacío ahí a llenar. Y hasta que no haya sanción, al final en la práctica queda a discrecionalidad del centro de salud o a discrecionalidad de la empresa de servicios fúnebres. Ojo que en el caso de los centros de salud, ¿cómo estás, Alexa? En el caso de los centros de salud, siempre pueden ellos limitar tu acceso al cuerpo de tu familiar si consideran que eso puede exponer tu salud o la salud de los integrantes del personal médico. ¿Okay? Sí existe todavía un grado de discrecionalidad del centro de salud, del hospital. Ellos te pueden decir, mira, ¿sabes qué? No puedes ver el cuerpo de tu ser querido por esta razón, esta o esta, porque atentaría al final contra la salud tuya y de nosotros. Pero se espera que estos sean los casos mínimos, porque la ley te faculta a ti para ver el cuerpo de tu ser querido. Es un tema denso, es un tema difícil y yo dudaba mucho sobre si hablar del mismo porque hasta parece pesimista empezar a referirnos a esto. Yo les aseguro que voy a buscar temas
más alegres en medio de esta situación, o más optimistas, ¿ya? Pero creo que es importante el que conozcamos nuestros derechos, más aún porque tenemos a una enfermedad tan presente en nuestro país, mucho más de lo que las cifras oficiales reflejan. Y la verdad es también una suerte de vacuna. Conocer la verdad del estado en el que nos encontramos nos ayuda mejor a prevenirlo. Pero en caso lleguemos a una situación penosa en la que tengamos que velar por nuestros derechos frente al fallecimiento de uno de nuestros seres queridos, tenemos que también conocer la ley y hasta dónde ésta nos ampara.